Dios les bendiga en todos los lugares del mundo, en diferentes horarios. Hoy vamos a tocar un tema que he llamado Me conviene, y vamos a sustentarlo con la palabra del Señor, que decía a sus discípulos, me conviene. Y vamos a empezar con algunos textos en los evangelios. Vamos a Mateo 16, 21. Dice, me conviene padecer mucho el texto. Dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, el escritor Mateo nos maneja a través del Señor lo que les dice a sus discípulos, que le convenía ir a Jerusalén. Sabemos la historia, y lo importante, dice, padecer mucho, y hace descripción de ancianos, príncipes, sacerdotes, escribas, etcétera. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver otros textos para reafirmar. Marcos 8:31, por favor. Aquí en Marcos 8:31 dice, comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho. Aquí también vuelve a repetir el evangelista Marcos acerca de padecer mucho del Hijo del Hombre, hablando del Señor, que se autonombraba Hijo del Hombre. Vamos a otro pasaje también, en Lucas, en capítulo 9, 22 y 23, también nos dice lo mismo, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos, de los príncipes y sacerdotes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Bueno, ese es un texto que lo vamos a dejar pendiente, que es importante porque nos conviene tomar nuestra cruz y seguirlo. Dice, cada día seguir al Señor tomando su cruz. Colosenses 2:2 nos habla de un misterio, que es misterio del Padre, de Dios, del Padre y de Cristo, porque vamos a tocar algo con relación a lo que estamos empezando a ver de nos conviene, porque al Señor le convenía padecer, pero a nosotros también nos conviene, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Bueno, vamos a tocar una parte del misterio de Cristo, porque estamos viendo que Él le dijo a sus discípulos, me conviene padecer mucho, y vamos a ver esa parte de que nos conviene también a nosotros, y aquí nos maneja conocer el misterio. Es un misterio, y por esta razón muchos no predican este tipo de forma de predicar que trae la Biblia, y que dicen, no, es que agarra puros textos sobre eso, pero está llena la Biblia de ese tipo de conocimiento importante, escondido, que está dado para los santos. Vamos a verlo también, dice en el 1:26, de ahí mismo de Colosenses, dice que los misterios son para los santos, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Para ser santos se necesita tener esa manifestación de los misterios. Gloria de Dios es encubrir la palabra, nos dice como referencia nada más en Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir la palabra, honra al rey escudriñarla. Queremos reinar con el Señor, bueno, necesitamos escudriñar, y también el aspecto escondido que tiene la palabra en misterio. Por eso es importante conocer este tipo de palabra que está siendo revelada en esos días. Vamos a un pasaje en Romanos 16, 25 y 26. Ahí vemos algo importante que nos habla de este misterio o estos misterios, al que puedo confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Esos misterios estaban encubiertos porque los planes que se hicieron tienen que ver con el Señor Jesucristo, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Más manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Bueno, por esa razón es importante que
como dice el apóstol, de declararle a todos los misterios, dice, escribiendo a los colosenses, otro texto. Pero bueno, lo importante es que el versículo 25 dice, desde tiempos eternos estaban escondidos, encubiertos, ese misterio, esa revelación que ahora está siendo a la luz sacada a través de los tiempos que nos maneja la palabra. Vamos a Hebreos 10, 5, hablando del Señor, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, hablando del cuerpo de Jesucristo. Pero vamos al 7 para no leer tantos textos. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. El Señor, en la propuesta que se hizo, Él tomó esa propuesta, dice mandamientos, que leímos en la palabra. Es una propuesta en la cual los ángeles de Jehová, todopoderosos, en el cual el Señor estaba en este lugar, porque Dios es una institución y tiene ancianos en el primer orden de tronos, tiene ángeles de Jehová en el segundo y espíritus todopoderosos en el tercero, y después viene toda la creación. Entonces Dios es una institución militar, y dentro de esta institución se hizo una propuesta, y en esa propuesta hay que verlo a la luz de la Biblia. Dice Juan 1:1, el Evangelio, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo, el Verbo encarnado, que dice el 1:14 ahí mismo de Juan, dice que aquel Verbo fue hecho carne, vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, Él, siendo Dios, como dice aquí el Evangelio, ese Verbo era Dios. Bueno, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vino a padecer porque le convenía padecer mucho. Y vamos a ver la razón y también la importancia que tiene esto. En Apocalipsis 3:21, vamos a empezar un punto importante. Dice, escribiendo Juan a través del ángel, dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, el Señor tenía como parte, era príncipe de los ejércitos de Jehová, así lo dice con Josué. ¿Eres amigo o enemigo?, le dice Josué, y él dice, soy príncipe de los ejércitos de Jehová. Pero a través de esa propuesta, él subió a los tronos primeros, sentado, dice, con mi Padre en su trono, hablando de los ancianos y del Padre que tiene el número uno entre los ancianos, que es el número uno, y que dice el Señor que es mayor que él. Él tomó esa bendición de subir de el segundo trono al primero. Salmo 24:10, vamos a ver unos puntos sobre esto. Hablando del Señor, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Aquí el salmista, hablando del Señor, porque a la luz de la Biblia, Él era, le llama la Biblia hijo de Dios o príncipe, porque son los príncipes los hijos del rey, pero aquí dice el Rey de la gloria, Jehová de los ejércitos, hablando del Señor Jesucristo. Podemos ir a Apocalipsis capítulo 5, 11, y después al 4:4 de ahí mismo de Apocalipsis, después de que veamos. Dice, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y de la multitud de ellos eran millones de millones. Estamos hablando en plural de millones por millones, que es una cantidad exageradamente grande. Bueno, el punto importante en el 4:4 de Apocalipsis dice que alrededor del trono había 24 sillas.
y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, los ancianos que están en el primer trono, y que el número 24 es número de gobernación celestial de primeros tronos, que representan un número determinado por Dios, que no lo ha revelado al hombre, pero es un número simbólico de 24 ancianos sentados, no sabemos cuántos sean, pero vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Alrededor del trono, 24 ancianos. Bueno, si vamos al 5:8 de ahí mismo de Apocalipsis, vamos a ver algo importante. Cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, Cristo. Solamente uno es el que no se inclina o se postra delante del Señor, que le llama la Biblia el Padre, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, por la razón importante de que vino a tomar militarmente lo maneja el apóstol Pablo en Filipenses, habla en el 2:5 al 11, y podemos leer todo completo para que sea más exacto lo que la idea acerca de la proposición que el Señor tomó y que vino y que le convenía, y del padecimiento es muy importante, vamos a verlo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, el verbo que era Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Ahorita Él está en el segundo de todos los ancianos. Él no tenía ese rango, no lo tenía, sino que se lo ganó. Y dice, hablando de usurpar, es ocupar, lo que quiere decir esa palabra, ocupar un lugar que no le pertenece. Ahorita está ocupando el segundo lugar de todos los seres divinos, todopoderosos. Dice, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Dios, hablando de esa institución militar, divina, todopoderosa, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Bueno, esta propuesta que vino el Señor a hacer porque le convenía, vamos a ir siguiendo este punto importante. También en Daniel 7:9 habla de 24 sillas, nada más como referencia. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, hablando de las sillas en plural, las sillas que en su visión vio el profeta Daniel. En Romanos 8:17 vamos a empezar también a ver que a nosotros también nos ofrece un lugar, una criatura nueva, pero para llegar a esa criatura nueva vamos a un camino que nos conviene, y como dice el Señor a los apóstoles, me conviene padecer mucho. Bueno, dice aquí, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, aquí empieza a hablar que hay una premisa para poder ser herederos y coherederos. Dice que debemos de padecer juntamente con Él, para que seamos glorificados como hijos. Primera de Pedro 5:9 y 10, por favor. Hablando de la lucha que tenemos contra el enemigo, contra el ángel rebelde, Satanás, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hubierais padecido, un poco de tiempo padecido, Él mismo perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Dice, un poco de tiempo padecido, después dice que hubierais. El padecimiento es un propósito muy importante
que tiene como resultado, y lo vamos a leer con la palabra con mucha claridad. Vamos a Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe, y que es menester, dice, necesario, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para ir al reino de Dios se necesita este padecimiento de entrar en tribulaciones, hermanos. Estamos en la grande tribulación y viene para nosotros rápidamente, y muchos van a apostatar porque no se les predica este tipo de mensaje que es importantísimo. Lo vamos a ver con claridad. Vamos a seguir en el 1 Pedro 2:21, porque para eso son llamados. ¿Para qué somos llamados? Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ese padecimiento del Señor es un ejemplo para nosotros, para que nosotros, dice, para que vosotros sigáis sus pisadas, las pisadas que el Señor dejó de padecimiento. Por eso nos dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Lo maneja el Señor en los evangelios. Y también en 2 de Tesalonicenses 1:4 y 5 lo maneja con claridad, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Para entrar al reino de Dios tenemos como un mandamiento o una norma, un estatuto, que debemos de padecer para ser dignos del reino. Así nos dice aquí ese texto. Y es muy importante por qué tenemos que padecer. Nos maneja la Biblia en el 5:8 de Hebreos, hablando del Señor, que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, obediente, como el texto que leímos, 2:8 de Filipenses, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte terrible. Dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Como hombre, como ese verbo hecho carne que habitó entre nosotros, dice que le convenía padecer mucho, bueno, aprendió obediencia. El padecimiento es para aprender esta obediencia que entró en nosotros a través del pecado de nuestros padres, y que tenemos que tener un trato a través de la fe en situaciones difíciles. Al pueblo de Israel lo metió al desierto, en Deuteronomio nada más como referencia, 8:2, dice, te metí al desierto para afligirte, para probarte, para conocer qué había en tu corazón, le dice al pueblo de Israel. Bueno, viene la grande tribulación sobre nosotros. Muchos hermanos ya están con el Señor, porque esa grande tribulación que hay ahorita en el otro lado, que es muy fuerte, hay mucha gente que ha muerto por causa de su fe en el Señor. Ya ellos ya atravesaron lo que por fe, por valentía, decidieron dar la vida por el Señor, como dice la palabra, bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Señor, 14:13 de Apocalipsis, no es una referencia. Bueno, vamos a Primera de Juan 5:6, que ya es conocido. Dice, ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El agua representa la salvación, y la sangre representa el padecimiento, representa el pacto de sacrificio que habla el Salmo 55, para una parte de la santidad que nos pide el Señor. Es importantísimo. Juntando en mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El Salmo no quiere ese pacto, porque se le predica algo diferente y no quiere entrar a un pacto de sacrificio con el Señor, pero sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie irá al reino, sin santidad nadie tendrá vida eterna, hermanos. Es importantísimo. Se les predica que tienen vida eterna a los salvos, pero no es cierto, es una mentira.
La vida eterna está en el reino de Dios, no en el paraíso donde van los salvos. Es importante saberlo para ir en pos de la santidad. Apocalipsis 24 nos habla un texto muy conocido. Dice que los degollados, de las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia a su imagen y que no recibieron la señal en su frente. Empecé a leer un poquito más a la mitad por la razón de los textos que son suficientes. Dice que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Para estar aquí gobernando la tierra, como lo dice también el 5:10 de Apocalipsis, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y no solo sobre la tierra, sino sobre los cielos, aquellos que alcancen la santidad del Altísimo, la perfección. Entonces, viene derramamiento de sangre, por eso dice los degollados por el testimonio. Dentro de poco va a haber el punto importante de que aquel que sea cristiano va a ser degollado, porque no se va a querer poner el chip de control del nuevo orden mundial, y no podemos negar al Señor por nuestra fe, porque dice que el que me negare yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis 7:13 al 15. Bueno, dice, respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto, porque han venido de grande tribulación, porque han aprendido obediencia en el padecimiento, por eso están delante del trono de Dios, en pocas palabras, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Bueno, la razón de esta grande tribulación que viene para la iglesia, que es juicio y que comienza por la iglesia, dice por nosotros, dice el apóstol Pedro, que será de aquellos que no obedecen al Evangelio. Bueno, algunos van a la apostasía, es negar al Señor por este padecimiento que viene y que tiene un propósito de vida eterna, tiene un propósito de gobernación, tiene un propósito de perfección y de vida eterna en el sentido de inmortalidad. Vamos a verlo al final, todo lo que el Señor ofrece por este pacto difícil, pero que es algo muy grande que no se puede lograr de manera fácil, hermanos. Hay que entenderlo de esa manera. Segunda de Timoteo 2:11 y 12, palabra fiel, dice, es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Dice que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ese es, muchos dicen, yo creo en la resurrección, pero en la persecución que viene, la fe de resurrección va a ser hecha verbo, o sea que vamos a tener que hacerlo, y muchos van a apostatar porque su fe es de la boca para afuera, porque no han sido educados de manera correcta en el evangelio del reino. Le han dado un evangelio de salvación muy suave y que no tiene bases para este pacto de sufrimiento, como dice el pacto de sacrificio, de sangre. Así lo manejamos. Y Apocalipsis habla mucho de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, etc. Apocalipsis 21:7 es un texto también conocido. Dice que el que venciere, pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Bueno, el vencedor completo va a obtener todas las cosas que Dios tiene preparados para el que va a ser ángel de Jehová, el que va a ser hijo de Dios, el que va a ser omnisciente, omnipotente, omnisapiente, inmortal. Eso es lo que ofrece el Señor en la nueva criatura que maneja la palabra. Muchos cuando dicen, ya eres una nueva criatura, eso está muy lejos de serlo. La nueva criatura es cuando seamos presentados como ofrenda
y seamos glorificados en ese ser divino, una criatura nueva, con esas características divinas, y no tener nada creado, el alma ni nuestro cuerpo, sino que nuestro espíritu que está en los huesos va a ser glorificado con un cuerpo espiritual y con los 7 espíritus de Dios, para que tengamos la bendición de tener esa plenitud que tiene el Señor, que tiene el Padre, que tiene el Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios que habla la palabra. En Jeremías, en capítulo 5, versículos 4 y 5 de Jeremías, aquí nos habla el profeta acerca de los grandes. Dice: yo empero dije, por cierto, ellos son pobres, enloquecido han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, el juicio que viene para la iglesia, para los que van a ser hijos de Dios. Irme a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ese juicio que maneja como referencia Jeremías en el 10:24, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles. Entonces el castigo viene para que recibamos la bendición de ser hechos hijos. En Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice. Entonces el castigo es para recibir el amor de Dios, para recibir la naturaleza divina, para poder andar en los cielos supervisando la vida que hay en el universo. Dice el Daniel 7:27, dice, hablando de los que van a tener esa naturaleza divina y que van a poder viajar en el universo. No solo van a estar aquí como reyes primeramente con cuerpos terrenales, y después van a ser como lo maneja el apóstol, con esos cuerpos inmortales que lo maneja en el capítulo 15 de 1 Corintios, con el 53. Pero no es el punto. El punto dice que aquí, que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, aquellos que van a ser hechos hijos de Dios, con todas esas características divinas como la tiene el Señor, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Dice que este cuerpo de bajeza va a ser hecho a semejanza de su cuerpo del Señor, hablando de Filipenses 3:21, cuando seamos una nueva criatura en los cielos. Dice que el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. La bendición de poder tener esa naturaleza que tiene el Señor. Pero el Señor, en su silla, en su nivel militar, siempre será cabeza de nosotros. Por eso la Biblia le llama que es cabeza de su cuerpo, el cuerpo que se ha ganado en base a que vino a padecer y a dejarnos un camino de obediencia para que podamos obtener la naturaleza de Dios a través de lo mismo camino que el Señor hizo. Por eso dice, ven y sígueme. El Señor dice que le sigamos y sigamos sus pisadas, que podamos tomar la cruz para ser dignos de Él, podamos padecer persecuciones y tribulaciones para ser dignos del reino de los cielos. Hay una gran diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio suave de lo que es la salvación, que es un regalo de Dios, pero que no es eterno y que no queda en casa para siempre el salvo. Entonces, hermanos, en cada uno de nosotros está que podamos hacer lo necesario para obtener la bendición mayor que el Señor ofrece a todos. Cualquiera, dice, que hiciera estas cosas, que lo maneja la Biblia, hacer. El Padre no hace acepción de personas, dice el 1:17 de Primera de Pedro. El Padre no hace acepción de personas, es para cualquiera que quiera. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que no hay pretextos con relación a que el Señor tiene hijos
predilectos, como mucha gente dice, yo soy hijo predilecto. No es así. Él tiene una justicia perfecta y tiene leyes perfectas, normas perfectas, y las tenemos que entrar y pagar para poder recibir la bendición de cada una de ellas. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias.